A ver, pensemos un momento. Una economía que va como un tiro debería tener superávit, ¿no? O sea, más exportaciones, una moneda fuerte, parece lo lógico. Pero, ¿y si en realidad a menudo ocurre justo lo contrario? Pues hoy, basándonos en las ideas del economista Carlos Beg, vamos a resolver este puzzle. Vamos a entender por qué los auges económicos muchas veces traen consigo déficits comerciales. Y esta es la gran pregunta, la que nos deja a todos un poco perplejos. Lo normal es pensar que un país con una economía potente debería vender al mundo mucho más de lo que compra, ¿verdad? Pero la realidad, como casi siempre, es bastante más enrevesada. Y la clave, ojo, no está en mirar fuera de nuestras fronteras, sino todo lo contrario. Hay que mirar hacia adentro, a la propia estructura de la economía. Y esa clave, esa pieza que lo cambia todo, es una distinción que parece muy simple, pero que es increíblemente poderosa. Hablamos de la diferencia entre las cosas que podemos meter en un barco y mandar a la otra punta del mundo y las que no. Vale, vamos a desglosarlo. Por un lado tenemos los bienes, llamémoslos comerciables. Piensan en coches, en smartphones, en trigo, básicamente cualquier cosa que se pueda exportar e importar. Si de repente queremos más, pues no hay problema, se traen de fuera y listo. La oferta es, por así decirlo, elástica. Pero luego está el otro equipo, los no comerciables. Y aquí hablamos de un corte de pelo, de la cena en ese restaurante que nos encanta o del alquiler de un piso. Estas cosas se tienen que producir y consumir en el mismo sitio. No podemos importar un corte de pelo de China, ¿a que no? Su oferta es rígida, está limitada a lo que podemos producir aquí y ahora. De acuerdo. Tenemos dos mundos que funcionan con reglas distintas, el de los bienes que viajan y el de los que se quedan en casa. La pregunta del millón es, ¿cómo se conectan estos dos mundos? ¿Qué mecanismo los mantiene en equilibrio? Pues la respuesta está en un precio muy, muy especial que actúa como el gran árbitro de la economía. Y ese árbitro es lo que llamamos el tipo de cambio real. Pero ojo, olvidémonos por un segundo del tipo de cambio que vemos en las noticias, el del euro contra el dólar. No va de eso. En este modelo, el tipo de cambio real es algo mucho más terrenal. Mide simplemente el precio de los bienes no comerciables, como un corte de pelo, en términos de los bienes comerciables, como un smartphone. Dicho de otro modo, ¿cuántos smartphones tengo que vender para pagarme un corte de pelo? Ese es el precio relativo clave. Y aquí viene lo importante, la idea con la que nos tenemos que quedar. Cuando oímos hablar de una apreciación real, no significa que nuestra moneda sea de repente más fuerte contra el dólar. No. Lo que significa es que dentro de nuestra propia economía, los precios de los bienes no comerciables, los cortes de pelo, los restaurantes, están subiendo más rápido que los de los bienes comerciables. Los móviles, los coches, los servicios locales se están volviendo relativamente más caros que los productos que vienen de fuera. Perfecto. Ya tenemos las piezas sobre la mesa. Bienes comerciables, bienes no comerciables y el precio que los conecta, el tipo de cambio real. Ahora viene lo bueno. Vamos a juntar todas estas piezas y ver qué ocurre cuando la economía pisa el acelerador a fondo. Imaginemos el escenario. La economía va viento en popa. Hay optimismo, los salarios suben y, lógicamente, todo el mundo quiere consumir más. Y quiere consumir más de todo. Queremos cambiar de coche, comprarnos el último móvil, pero también queremos salir más a cenar, ir más a la peluquería, quizá mudarnos a una casa mejor. La demanda se dispara por igual para los dos tipos de bienes. Y es justo aquí donde el camino se bifurca. Para los bienes comerciables la cosa es fácil. Si la gente quiere más coches de los que fabricamos, ¿qué hacemos? Pues los importamos. Problema resuelto. La demanda se cubre y como consecuencia aparece un déficit comercial. Pero ¿qué pasa con los no comerciables? Ahí la historia cambia por completo. No podemos importar de repente miles de camareros o peluqueros. La oferta es la que es. Así que la única forma de que el mercado se ajuste a esa mayor demanda es que los precios suban. Y al subir atraen más recursos, más gente hacia esos sectores. Este gráfico lo ilustra a la perfección. La oferta de esos servicios locales, esa línea vertical que vemos, es bastante fija a corto plazo. No se puede duplicar de un día para otro. Así que cuando la demanda aumenta, es decir, la curva se desplaza hacia la derecha, la única válvula de escape, el único ajuste posible, es que el precio suba. Ese nuevo precio, más alto, es la señal que le dice a la economía, oye, necesitamos más gente y más capital aquí. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. El déficit comercial, que viene de importar más bienes, y la apreciación real, que es ese encarecimiento de los servicios locales, no son dos problemas separados y sin conexión. Son las dos caras de la misma moneda. Son, de hecho, la respuesta completamente natural y de equilibrio de la economía cuando hay un boom de demanda. Vale, hasta ahora hemos asumido que este boom de demanda venía de las familias, de las empresas, del sector privado. Pero, ¿y si es el gobierno el que decide darle un empujón a la economía aumentando el gasto público? ¿Funciona la cosa igual?
Mucha gente piensa que es automático. Si el gobierno gasta más, el país acaba importando más. Y punto. Pero como vamos a ver ahora, la realidad tiene muchos más matices. La clave no está tanto en cuánto gasta el gobierno, sino en algo mucho más sutil. Y es que aquí lo fundamental es en qué se gasta el dinero. Piénsenlo. Si el gobierno decide lanzar un gran plan para construir carreteras y hospitales, ¿qué está demandando? Pues sobre todo cemento, trabajo, servicios de ingeniería, es decir, bienes no comerciables. Pero si en cambio decide modernizar el ejército y comprar cazas de combate a otro país, lo que está demandando son bienes puramente comerciables. El efecto en la balanza comercial y en los precios locales va a ser radicalmente distinto en cada caso. Y toda esta discusión sobre el gasto del gobierno nos lleva de cabeza a una de las ideas más famosas y también más polémicas de la macroeconomía, la llamada hipótesis de los déficits gemelos. La hipótesis, en teoría, es muy intuitiva, casi poética. Dice que cuando un gobierno tiene un déficit presupuestario, o sea, gasta más de lo que recauda en impuestos, ese déficit tiene un hermano gemelo, el déficit comercial, que es cuando el país importa más de lo que exporta. Un déficit supuestamente lleva al otro, van juntos. Suena bien en la pizarra, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dicen los datos del mundo real? Pues si echamos un vistazo a esta tabla, que resume un montón de estudios, vemos que el panorama es un caos. No hace falta fijarse en los números exactos. El mensaje es claro. A veces la relación se cumple, como en algunos países europeos o en Chile, pero otras veces, como en Japón, no hay rastro de esos supuestos gemelos. Así que, una vez más, nos encontramos con una teoría muy elegante que choca con una realidad bastante más desordenada. Bueno, vamos a recapitular para que quede todo claro. La secuencia es la siguiente. Primero, hay un boom económico que dispara la demanda de todo tipo de bienes. Segundo, la demanda extra de bienes comerciables se satisface importando, lo que crea un déficit comercial. Tercero, la demanda extra de bienes no comerciables, como no se puede importar, lo que hace es presionar al alza sus precios. Eso es la apreciación real. Y la conclusión final, el déficit y la apreciación no son dos cosas distintas, sino el resultado inevitable del mismo impulso inicial. Y todo esto nos deja con una pregunta final bastante incómoda. Si, como hemos visto, un déficit comercial y una apreciación de la moneda son en realidad los síntomas naturales de una economía que está en pleno auge, ¿de verdad son un problema que hay que solucionar a toda costa? ¿O por el contrario, son simplemente una señal de que las cosas van bien? Ahí queda la reflexión. Como casi siempre en economía, la respuesta no es ni blanca ni negra.